siendo un país con leyes laicas, la presidenta Jeanine Áñez justifica los usos políticos de la Biblia y de la religión. Veamos en este video la respuesta frente a una constitución laica. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe, los bolivianos somos personas de fe. Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación, además, entre bolivianos, pero como una manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia. Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros en el país somos el 80% personas de fe, pero en el Parlamento lo que cuentan son los votos y los 2/3 generosamente se los dio el pueblo boliviano a Evo Morales, pero no lo supo capitalizar en el tiempo porque ya había un hartazgo de la población. Porque si usted se fija en todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, tienen el mismo patrón de conducta, llegan con mecanismos democráticos al poder, después se apoderan de todas las instituciones, después restringen libertades y después lo que quieren es perpetuarse en el poder. Felipe Gaitán, ¿cómo reaccionas frente a esta justificación que hace la presidenta autonombrada? La presidencia de facto. Sí. Yo quisiera señalar algo y me ha tocado estar en varias ocasiones en Bolivia discutiendo este tema de la laicidad, este tema con parlamentarios, con organizaciones civiles, con Tania Nava, que es la representante de Católicas por el Derecho a Decidir, con Pablo Bustillos y otros colegas, sobre todo porque no se ha entendido el tema del Estado laico. Como vimos, la presidenta dice, ateo es Evo Morales, que llegó a la presidencia. Evo Morales nunca fue ateo. Pero no se entiende esta lógica de la laicidad. La laicidad implica esta convivencia de los diferentes en un espacio público, pero para los grupos más conservadores implicó el desplazamiento de las tradiciones católicas o cristianas en este caso, por rituales que ellos le llaman del diablo o de la maldad, que son los rituales indígenas. Y ellos pensaron que había una sobreposición de los rituales indígenas a la Pachamama por encima del Cristo, cuando nunca fue así. Y otro de los debates que se dio durante mucho tiempo fue el tema del aborto y el tema de los matrimonios igualitarios, que lo impulsaron los grupos feministas en el Congreso y para los grupos conservadores resultó sobre todo una afrenta y empezó una pugna. Estuve en agosto pasado y en todos los municipios y en La Paz particularmente había este debate. ¿Por qué vamos a permitir matar a inocentes si en realidad lo que debe previvir es la vida? Es un debate falso, por supuesto. Y la presidenta establece una línea también falsa. Pensar que valores católicos son iguales a valores morales verdaderos, eso es un discurso falaz. Si entiendo bien, entonces, para la manipulación ideológica que hace es que lo laico es lo ateo, sí, lo antirreligioso. Y bueno, y que se ve también en el caso de este personaje, Fernando Camacho, que es el otro gran actor en el golpe de Estado, católico también, y que ha hecho actos de exorcismos. Ubícanos más sobre este personaje, Fernando Camacho, Rubén. Nada más te agrego antes algo de eso, que somos de fe. Oye, fe es dar un decreto para darle impunidad a las fuerzas del orden y que puedan matar a los opositores. Fe, a la luz del cristianismo, es acusar de sedición a los periodistas y que tengan que salir como salieron argentinos a refugiarse en la embajada. En fin, eso respecto a la presidenta de facto, que no la soporto. Pero luego este otro personaje que tampoco lo soporto por hipócrita, que además tiene una herencia golpista porque su padre fue paramilitar de Hugo Banzer, el dictador boliviano Hugo Banzer. Y luego él, siendo católico, pues también se llena la palabra constantemente de Dios, de Dios, de Dios. Sin embargo, está apoyando como ideólogo del golpe de Estado y apoyado también desde los Estados Unidos, hay que decirlo, ¿verdad?,
está apoyando una serie de crímenes que no deben de quedar impunes. Un hombre que ha contado con el apoyo también de la Organización de los Estados Americanos como brazo de los Estados Unidos para realizar este golpe, porque además ya hubo una organización estadounidense que ha investigado la presunta acusación de fraude de la OEA y no se documenta tal fraude, se documentan anomalías. Pero este personaje... Irregularidades. Irregularidades, ¿no? Pero volviendo al personaje verdaderamente siniestro que Exorcismo, se hace atreve a exorcismos. encabezar un exorcismo, el video está en el periódico El País, lo subió al periódico El País, y al grado de decir levante la mano y que salga Satanás de Bolivia, cuando lo verdaderamente satánico sería lo que están haciendo, utilizando la religión como aquellos, ¿verdad? La famosa frase aquella de que cuando llegaron nosotros teníamos la tierra y ellos la Biblia. Nos invitaron a orar, hermanos, cerremos los ojos, y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Pues este cuate está involucrado en la industria del gas, en los recursos naturales, en las grandes corporaciones, y van tras la lana, tras el billete, tras la plata. Y es pro vida, y es un católico intransigente, Además, integralista. este ejercicio de exorcismos son muy simbólicos porque empieza a permear, Claro. empieza a permear en la sociedad. Lo que hemos visto también en videos es grupos de policías orando antes de ir a la represión como si los acompañara directamente. Felipe, háblanos del episcopado boliviano. El episcopado boliviano se había estado ausente, había tenido bajo perfil, se da el golpe y señalan, no hubo golpe acá, ¿no? Pedimos la paz y queremos además que se convoquen elecciones. Fíjate que ¿Cuál es el papel de los obispos? el episcopado, sobre todo boliviano, es un episcopado muy conservador, pero que no aparece tanto, hasta ahora aparece en la primera línea ya públicamente, pero con Evo Morales siempre había estado atrás, había estado permanentemente como tratando de negociar y no se había confrontado con Evo Morales siendo presidente. Y más bien negociaba con esos grupos, a través de estos grupos conservadores. Y lo que llama la atención es que durante la crisis que hubo con Evo Morales en la presidencia, el episcopado no dijo una sola palabra. Cuando se da el golpe de Estado, aparece el episcopado y llama a la reconciliación. Es curiosamente el papel de la Iglesia Católica validando un golpe de Estado y no llamando previamente a una conciliación cuando estaba la crisis. Como anécdota, el poder que ejerce sobre todo la Iglesia Católica, cuando Mesa era presidente, hubo la propuesta de impulsar el tema del aborto. Y entonces Mesa lo tenía el decreto en su oficina. Y esa noche fueron a visitarlo todo el episcopado. Déjanos, si lo aprueba, aténgase a las consecuencias. Y al día siguiente desapareció o no se aprobó el decreto. No, hay dos imágenes ahí en el episcopado. Uno es el cardenal Terrazas, histórico, enfrentado incluso a Evo Morales en diferentes momentos. Pero la otra es el clic que hizo el Papa Francisco con Evo Morales cuando visitó Bolivia. Y ahí eso atemperó mucho la postura, digamos, antagónica de los obispos. Quisiera preguntarte, sobre todo, Rubén, en tu experiencia de periodista, de analista, que ya desde larga data, ¿cómo ves esto de lo religioso? ¿Cómo ves esta justificación ideológica, política de lo religioso, como en ningún otro golpe se ha dado en América Latina? Lo veo como hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, así lo veo. Están utilizando, hay una perversión de los textos bíblicos para utilizarlos para un fascismo o neofascismo que se está aplicando en diferentes partes de Latinoamérica, pero de manera muy específica aquí, y que viene también desde los Estados Unidos, una especie de teocracia. Ahora que están pidiendo que el impeachment para Donald Trump, si queda el vicepresidente, entonces, híjole, vamos a extrañar a Donald Trump, porque él está verdaderamente incrustado en esta etapa, en esta posición religiosa. Entonces, ¿cómo lo veo? Así, no lo veo sincero, y si son sinceros y de veras se las creen, pues evidentemente no tiene nada que ver con un trabajo exegético o hermenéutico del texto bíblico, de los evangelios, para poder aplicar algo. ¿Qué salidas tiene esta crisis? Mira, o se convocan elecciones y se realizan elecciones con la participación de organizaciones como la Fundación Carter y organismos, la misma ONU, etcétera, que garanticen unas elecciones. Si no se logra eso, veo el riesgo o bien de guerra civil
en Bolivia o de plano de que se quiten la máscara los militares, que de la sugerencia de que vaya ese señor Evo Morales, pasen definitivamente a tomar el control total. De hecho, lo tienen ahorita. Esta presidenta es una muñequita que pusieron ahí, un títere. Entonces, está toda esta ideología detrás, pero están los militares. Entonces veo la dictadura descarada, militar, guerra civil o la única salida que hay a través de una convocación internacional para convocar a unas elecciones creíbles. ¿Tú ves el regreso pronto de Evo Morales a Bolivia? Él, de hecho, quiere regresar, aunque ha dicho que ya no como candidato, pero evidentemente su presencia, porque uno de los errores tal vez de Evo Morales, fíjate, en Venezuela han tratado de convencer a los militares de que ya derroquen a Maduro. No han podido convencerlos, ahí están hasta hoy. ¿Qué pasó con Evo Morales que a fin de cuentas no logró tejer una confianza para que si llegara una situación de esta naturaleza con personas como Calimán, que fue entrenado en la Escuela de las Américas en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué falló ahí? Bueno, el caso está que él quiere regresar para convocar a las personas que lo apoyan para dirigirlos hacia una posible elección, pero en la línea de sucesión, ¿realmente Evo Morales ha dejado un sustituto fuerte? ¿No? Y aparte su sector va a estar muy debilitado, muy desgastado con todas estas violaciones a los derechos humanos que en contra de muchos de ellos se están cometiendo. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, como sociólogo, como analista en temas religiosos, Felipe Gaitán, ¿qué lecciones te deja este golpe? Bueno, primero la lección de Bolivia es el matiz o el prisma por el elemento religioso presente, más bien justificar un tema político, de una crisis política y de un posicionamiento de grupos conservadores que utilizan la religión para legitimar sus propios intereses. Lo que veo riesgoso aquí es una guerra, un combate de imágenes, porque se van a radicalizar los cristianos evangélicos católicos con respecto a las comunidades indígenas, que es la mayoría de la población en Bolivia. Con esta idea de las imágenes, va a haber una guerra de las imágenes, va a haber un combate de las imágenes, y no seamos ingenuos, porque en el mundo académico a veces pensamos que no todos los evangélicos son conservadores, por supuesto que no, pero los que están en política sí lo son. No todos los evangélicos no juegan, ni todos los católicos juegan, pero los que juegan políticamente en el escenario boliviano en este momento sí son conservadores. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es un uso constante de lo religioso como una legitimación que está por encima de las diferencias y de la cuestión política, y sobre todo una simbología que va a intentar unir, pero eliminar todas las diferencias. Lo indígena va a desaparecer, o lo intentan desaparecer en esta discusión del nuevo Estado boliviano de facto.